Cordial saludo para todos. Hoy explicaremos lo que es el liquidador de sanciones por extemporaneidad y corrección. Todas aquellas sanciones que sean presentadas durante este año grabable de 2021. Es un libro en Excel. Tenemos en esta herramienta dos hojas. Esta de inicio, que es la presentación de la herramienta, y esta segunda hoja, que es la de sanciones. En esta hoja de sanciones vemos que al principio tenemos el título como tal de la herramienta, la versión que es 2021.1, y nos saca una nota de solamente licenciar campos de color blanco, ya que los de color gris se encuentran totalmente protegidos y no se pueden modificar. Tenemos entonces dos grandes secciones, una sección de sanciones por extemporaneidad y la otra sección de sanciones por corrección, y tenemos dos macros, una que es la de mostrar toda esa sección de esas sanciones y otra que es la de ocultar. Si le damos mostrar a esta sección de sanciones por extemporaneidad, se nos despliega acá toda la información necesaria correspondiente a aquellas sanciones que corresponden a extemporaneidad. Entonces, tenemos un recuadro que viene a ser como una regla general, donde acá es donde pedimos las fechas de vencimiento, las fechas de presentación, si tenemos o no un emplazamiento pendiente con la DIAN, si tuvimos entonces, si hemos tenido ese emplazamiento o no, hemos ya alguna vez tenido alguna conducta sancionable por extemporaneidad y nos saca automáticamente aquella fecha a la fecha inicial, ¿cierto? Ya le damos que sí o que no, y cuándo fue que tuvimos esa fecha de vencimiento de la declaración inicial que originó esa conducta sancionable, y que también debe ser antes de esta fecha que nosotros mencionamos acá, que todo es respecto a esta información que vamos digitando en estos campos de color blanco. Entonces, en este caso hipotético, tenemos un vencimiento de una declaración, ¿cierto? Puede ser por una declaración general, y acá es donde desplegamos más la información, donde acá en este principio entonces digitamos fechas, información general de emplazamientos, conductas sancionables sí o no, y luego procedemos a irnos para cuál es el tipo de declaración que vamos a digitar, si vamos a presentar alguna declaración general, o si tenemos alguna declaración anual de activos en el exterior, o gravamen de los movimientos financieros, o documentación comprobatoria, o declaración informativa, o si es sanción por extemporaneidad con respecto al régimen simple. Entonces, si tenemos una declaración general, le damos mostrar y ya el sistema va pidiendo más información. Acá en la parte de arriba eran las fechas, ya ahora vamos con los valores. Entonces el sistema pregunta, ¿cuál es el valor del impuesto a cargo? Entonces, si tenemos ese valor, digitamos 10 millones de pesos y vemos de que al final saca un resumen, cómo se calculó entonces la sanción con respecto al impuesto a cargo. Entonces, ¿cuál es la sanción máxima aplicable? ¿Cuál viene a ser esa sanción por extemporaneidad inicial? ¿Cuánto es la sanción reducida si sí aplica, de acuerdo si tenemos conductas sancionables o emplazamientos? Sanción mínima, que es la que aplica durante el año grabable de 2021, y cuál sería entonces esa sanción por extemporaneidad, en este caso 2.250.000. En caso de que no tengamos impuesto a cargo, entonces debemos de dejar en cero esta casilla. Entonces el sistema nos pregunta, si la declaración no tuvo impuesto a cargo, por favor entonces digite el valor de los ingresos brutos y si tuvo saldo a favor. Si no tuvimos ingresos en el periodo, entonces digitamos el valor del patrimonio líquido del año anterior, en este caso el año 2020, y el valor del saldo a favor. Y ya el sistema empieza a determinar cuáles son los meses o fracciones de mes por extemporaneidad, qué porcentaje es lo que debemos de aplicar, cuáles son las sanciones máximas aplicables por cada concepto, para que si al final me saque el resumen de cuál sería el total definitivo por la sanción por extemporaneidad. Lo mismo sucede con la declaración anual de activos en el exterior y para cada uno de esos conceptos. Tenemos entonces este otro ejemplo, activos en el exterior. Ya en la parte de arriba digitamos las fechas, ¿cierto? Esta es la regla general. Podemos ocultar si no tenemos que presentar una declaración general, sino que solamente es de una declaración anual de activos en el exterior. Entonces digitamos esas fechas y digitamos lo que nos pide el sistema.
¿Cuál es el valor de los activos poseídos en el exterior? Pueden ser 500 millones. Eso es lo que tenemos como tal en el exterior. Y de acuerdo a estas fechas que ya digitamos en la parte de arriba de la herramienta, ya el sistema empieza a sacar información. ¿Cuál es el valor de la sanción máxima? ¿Cuáles son los meses de extemporaneidad? Y cómo se calcula la sanción, teniendo en cuenta si sí se puede reducir o no se puede reducir. Ya todo es automático. Miren que en este momento la sanción máxima o la sanción ya definitiva está dando 11.250.000. Pero en caso de que yo le diga al sistema que si nosotros sí tuvimos un emplazamiento, ¿cierto? Ya la DIAN nos requirió, mire que se sube a 22.500.000. Y si sí tuvimos alguna conducta sancionable, le damos que sí, ya por acá sale un avisito que no podemos reducir la sanción por aquellos años transcurridos en los periodos sancionables. Entonces miren que la sanción viene a ser la misma, 45 millones de pesos, es lo que aplicaría y no se podría reducir esa sanción respecto a esta declaración anual de activos del exterior. Lo mismo aplica para el GMF, documentación comprobatoria, declaración informativa, y también aplica para el régimen simple, donde también vamos a digitar información si tenemos un impuesto neto, si tenemos ganancia ocasional o impuesto nacional de consumo. De acuerdo a esa información que vamos digitando, ¿cierto? El sistema vuelve y saca la misma información, ya un poco diferente, porque acá hay que hacer una proporcionalidad en caso de que la sanción dé por debajo de la sanción mínima. Entonces el sistema va votando como tal información, luego acá hay una proporcionalidad cuando dé por debajo de la sanción mínima, y luego al final sí ya me saca como tal el valor de la sanción aplicable en el régimen simple cuando haya una sanción extemporánea. Lo que les decía al principio, la otra sección se llama sanciones por corrección, que básicamente viene a ser el artículo 644 LT. Digitamos como tal información necesaria para calcular las sanciones por corrección. Entonces nos vamos para la fecha de vencimiento, fecha de presentación de la declaración, fecha en que se presentó, vamos a presentar esta corrección, y si tuvimos emplazamiento, alguna conducta sancionable, cuándo tuvimos esa conducta sancionable, y ya el sistema me va diciendo si podemos reducir al 50 o al 75, o si realmente no podemos reducir la sanción de acuerdo al artículo 640 LT. Si son declaraciones generales, digitamos cuál fue el valor pagado en la declaración inicial, o si fue un saldo a favor, y ya cuánto me va a dar con ya la declaración corregida. Entonces ya de acuerdo a esa información, el sistema va sacando información para luego sacar un total de la sanción por corrección. Lo mismo aplicaría con el régimen simple, si vamos a corregir una declaración de este concepto. Observen entonces de que toda la información, todos los conceptos ya son automatizados, no tenemos que pensar, solamente hay que darle fechas, valores y si tuvimos emplazamientos o conductas sancionables. El sistema automáticamente sabe cuánto nos podemos reducir de acuerdo al artículo 640, que es algo muy importante en esas reducciones de las declaraciones de estas sanciones. Esto fue todo, básicamente así es como funciona el liquidador de sanciones por extemporaneidad y corrección para este año gradual de 2021. Y muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.